para con Él, pero que cambie siempre hacia Él, ¿verdad? Hay una palabra que ha estado dando vueltas ahí en mi espíritu y poder entenderla y verificar si se pudo o no se pudo. ¿Sí? Ok. Pero si lo pudiste, pues, qué bueno. Fidel, ¿me buscas una agüita por ahí, por favor? Sí. Esto que quiero transmitirle, hermano, para mí es muy rico, es muy, es esencial, es vital, es sumamente importante y que podamos comprenderlo un poco más. Creo que Dios es maravillosamente bueno y creo que el deseo de Dios es que estemos nosotros siempre bien. Pero entendemos también que Él no escatima formas, maneras de estar siempre ahí buscando que nosotros podamos mantenernos cada día mejor, pero aunque nuestro caminar es de menos a más, como dice la Escritura, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El problema que muchas veces nosotros los seres humanos en general, pero que no debería de suceder con nosotros los creyentes, es que en veces nos olvidamos de cuál es la línea que Dios ha trazado para nuestra vida. Y en veces podríamos nosotros, no sin darnos cuenta, porque creo que la única manera de no darnos cuenta de que damos pasos hacia atrás es o que no estemos completos mentalmente o que estemos endemoniados, una de dos, no tenemos control de nosotros. Pero me imagino que usted se ha dado cuenta que el ser humano es inteligente para lo malo, es inteligente para y se las inventa y lo planea y busca la forma de cómo hacer lo malo. Pero yo siempre digo que si el ser humano es inteligente para lo malo, tiene que ser inteligente para lo bueno también. Especialmente nosotros los creyentes, ¿no? Creo que el Señor no escatima tiempo, no escatima maneras, nos salvó, nos lavó con su sangre, nos da su mente, que es el Espíritu Santo, nos envía ángeles protectores, nos asigna ministros, 9 dones, poderes, virtudes, gracias. O sea que Dios no pierde el tiempo, porque su deseo es que otros volvieron a Egipto. Hace muchos años, hermano, prediqué un mensaje que me acuerdo que le titulé: muchos no se han ido al mundo, pero lo tienen en el corazón. Y es que, hermano, el corazón es uno de los terrenos que el enemigo más visita o trata de visitar, si es que nosotros le abrimos la puerta del corazón. Cuando usted lee la historia, incluso cuando usted lee la Biblia, incluso a David dice que le puso que hiciera un censo. Satanás le puso a David que hiciera un censo de Israel. Y eso le trajo consecuencias fuertes. Y mi pastor decía que el corazón es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Del corazón sale todo lo malo,
pero también del corazón sale todo lo bueno de acuerdo a todo lo que el Señor ha sembrado en nuestro corazón, todo aquello que el Espíritu Santo ha escrito en nuestro corazón. Por eso dice aquella parábola que el corazón del hombre, dice el hombre, de su buen tesoro, dice, saca cosas nuevas y cosas viejas. Las cosas nuevas se refiere a todo lo que Dios nos ha instruido, nos ha escrito en el corazón. Y las cosas viejas son toda aquella basura que nosotros estábamos acostumbrados a vivir antes de venir a Cristo. Pero una de las cosas, hermano, que yo quiero transmitirle en esta noche a la luz de la historia, ahí como está sentadito, la historia de Israel en el desierto, Deuteronomio capítulo 8, verso 1, dice, todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis. Y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás, dice, de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte y probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. En el verso 16 dice, en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte para finalmente hacerte bien. Padre, bendice tu palabra. Amén. En este pasaje que leímos, hermano, varias recomendaciones. Por ejemplo, dice en el verso 1, tendréis cuidado, dice, de ponerlos por obra. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra. En el verso 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Verso 6 le dice, guardarás pues los mandamientos como una cuenta bancaria que tenemos y podemos llegar y sacar cada vez que queramos o cada vez que necesitamos. Y que podemos obtener de Dios todos los beneficios posibles. Creo que cuando lo que se busca son los beneficios del Evangelio, sin el menor deseo de guardar sus mandamientos, se convierte en religión. El Evangelio, su esencia, no es todo lo que recibimos, sino cómo aplicamos nuestra vida a la voluntad de Dios. Y claro, eso trae todas las bendiciones que nuestro corazón necesita, quizá no todas las que desea, pero sí todas las que Dios tiene planeadas para nuestra vida. La historia de Israel es muy única y es muy peculiar porque nos permite ver todas las cosas que le sucedieron para que a nosotros, como dice Pablo a los Corintios, no nos suceda como a ellos. Y claro, tener cuidado de nosotros mismos. Yo siempre he dicho que la mayor guerra que nosotros tenemos es contra nosotros mismos. Si algo nosotros tenemos que tener cuidado es con el corazón. El corazón, hermano, repito, es un terreno donde el enemigo lo conoce muy bien, se mueve muy bien, y es ahí donde él va y siembra su semilla. Y como dijo el Señor Jesús, viene el príncipe de este mundo y de él no hay nada en mí. Proverbios nos permite ver también, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida no se refiere a la vida eterna, sino a la vida en abundancia. Toda la vida del Evangelio es rica, hermano, pero siempre y cuando nosotros tengamos el cuidado, como dice Deuteronomio, de guardar sus mandamientos, de andar en ellos, como dice este pasaje que leímos. El problema está que nosotros no podemos en este camino bajar la guardia en ningún momento. El Evangelio hay que alimentarlo todos los días. Diga conmigo, todos los días.
No es, hermano, de como acostumbrábamos anteriormente, misa los domingos y ya cumplimos, ¿verdad? No, el evangelio es de todos los días. El ir a la iglesia es ir a la escuela de Jesucristo, como dice la Torre Samad, si en verdad aprendiste así de Cristo, dice en las versiones, la Torre Samad dice, si en verdad aprendiste así en la escuela de Jesucristo. La iglesia es una escuela, pero que no solamente se den, sino que se mantengan, porque es fácil, hermano, por usar la palabra fácil, ser fiel, pero el asunto es mantenerse fiel, siempre, hermano. Si esto lo puedo ilustrar con, sabe que el matrimonio, los recién casados, hermano, no hay ojos para nadie más, pues, más que para él o para ella. Pero si esa fidelidad no se alimenta, tarde que temprano aparecen las infidelidades. Ese es el punto. Eso es lo que yo quiero enseñarle, hermano, en esta noche, que el evangelio en realidad debe de ser siempre, pero como lamentablemente eso, en vez de que acrecente, muchas veces tiende a menguar, es cuando suceden las infidelidades. Pues no quiero hablarle del matrimonio, quiero hablarle, hermano, de cómo es que el Señor saca a Israel, lo trae por el inmenso y terrible desierto. Imagínense, algunos dicen que eran 14 días para poder pasar de Egipto a Canaán. Y sin embargo, esos 14 días se tornaron en 40 años. 40 años. Y una de las cosas que a mí me ha tocado ver en el evangelio, ¿verdad?, su forma de cómo el principio y el deseo de Dios, la línea que él ha trazado, es de que cada día nuestra vida sea mejor, esté mejor, pero que nuestra relación con él esté mejor. Que las experiencias que hemos tenido con él cada día sean más. Pero como le decía en un principio, el fenómeno del ser humano es que en vez de avanzar, pero dice que caminó 300 años con Dios y Dios se lo llevó. 300 años caminó con Dios. Quiere decir, yo voy a deducir, es probable que Enoc a sus 65 años fue cuando fue alcanzado por el Señor. Y desde que fue alcanzado, imagínense, fueron 300 años, caminó con Dios. 300 años, hermano, en que dispuso su corazón, en que si hubieron algunos altibajos, siempre trató de equilibrarse en ello y continuar hacia adelante. Durante mi caminar como ministro me ha tocado ver muchas ovejas, no solamente ovejas, sino me ha tocado ver incluso hombres ya desvió porque ya lo único que quería era que se le juntaran almas. Le dijo a un pastor, imagínate 300 almas de $300 cada uno. Y eso, hermano, es lamentable porque no es eso lo que Dios quiere para nuestra vida. Lo que Dios quiere es que cambiemos para mejor, lo cual creo con todo mi corazón que está sucediendo en nuestra vida. Pero el asunto no es el cambio solamente, sino mantenerse, de que a alguien se le refleje un carácter humilde más que vituperios, humillaciones, menosprecios, etcétera. Y que le forman el carácter, pero el problema no es llegar ahí, sino mantenerse humilde. Porque cualquiera puede alcanzar buenos niveles, hermano, en su vida, en áreas que ha sometido, que ha vencido, pero el punto es, nos damos cuenta que Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Asombroso es que sombra de variación muchas veces puede llegar el diablo, porque es una influencia, la sombra es una influencia, y puede llegar, hermano, y
y tratar de influenciar al Señor, pero Él no va a cambiar en lo que Él ha establecido para nosotros. El problema está que nosotros somos cambiables, somos variables y algunas veces somos bipolares espirituales. Y uno se explica, pero ¿cómo? ¿Cómo si era bien calidad, como decimos, ¿va? Era bien calidad. ¿Cómo es posible si era una buena persona? ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana tuvo ese cambio tan radical? ¿Cómo pasó, pues? Y es que ese cambio radical que tuvo, sencillamente evidenció lo que verdaderamente era. Dice, para probar, para humillarte y para probarte, para ver qué había en tu corazón. Mire, hermano, una de las cosas que yo me puse a pensar hoy, y pues estuve meditando mucho en esto, y al Señor el último Dios me habilitó para hablar de esto. En veces ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón. ¿No se ha dado cuenta de eso? Aquella gente que dice, no, es que no era la voluntad de Dios era meterlos a Canaán. Pero de pronto esos 14 días que dicen algunos, se convirtieron, hermano, en 40 años. 40 años. Solamente dice para 2, probándote a fin de saber qué había en tu corazón. A fin de saber qué había en tu corazón. ¿Será que Dios no conoce el corazón? Dios sabía. Dios sabía qué había en el corazón. Pero el punto está que ellos no sabían qué había en su corazón. Y la única manera de saber qué había en su corazón era cuando se evidenciara. Dios conoce nuestro corazón y conoce el corazón. Dice, te traje por ese desierto esos 40 años para humillarte, probándote. Dice, a fin de saber qué había en el corazón. Pero ¿será que Dios quería saber qué había en el corazón? No, Él ya sabía qué había en el corazón. Pero Dios se dedica a instruir, hermano, y a cuidarlos. No se gastó el vestido, el calzado, hermano. Les hizo ríos, porque no van a creer que era una roquita que llegaban y le abrían la llave y salía y hacía una línea para llegar con su pichel, ¿verdad? O su olla para agarrar agua. No, dice que les hizo ríos en el desierto. Dice, en los salmos los animales se bañaban. Son las acciones lo que prueban lo que en verdad nosotros somos. No las palabras, ¿verdad? Porque es fácil que usted le diga a su mujer, yo te amo, pero le dio un maltrato, entonces no es cierto. No existe tal amor, ¿verdad? No existe tal amor. ¿Por qué? Porque las palabras no van de acuerdo a las acciones. Son las acciones las que evidencian. Ellos, hermanos, venían contentos en el desierto y vamos camino a Canaán y quizás cánticos bíblicos, ¿no? Pero cuando estaban a solas en sus tiendas murmuraban y se rebelaban e incluso, hermano, le dijeron a Moisés, mire, estaban más sujetos a Faraón que a Moisés, imagínense. Porque a Faraón no le hacían las rebeliones y hermano, todos los levantamientos y todas esas protestas que le hicieron a Moisés. Cuando le dice, 7 años y pum, cambia la persona. Pudiéramos decir, bueno, se descuidó o algo sucedió como para que cambiara, pero pregunto, ¿será que tiene que haber una justificación como para decir es que cambié por esto? No. En Cristo, si el cambio es cambio, pues es cambio definitivamente. Y no se puede volver otra vez a retomar como uno era antes, tan impío, por decirlo de esa manera, y con tanta palabra que sabe. Porque muchas veces la palabra, hermano, solamente llega a la mente, pero no llega en el corazón. Y lo más tremendo es que cuando está escrito en el corazón, aún así, hermano, se pueden hacer cambios. Y una de las cosas que meditaba, hermano, antes de subir acá, es que este camino no es de quien lo principia, sino del que lo termina. Pero no podemos nosotros caminando y de pronto hacer un alto, regresamos 2 pasos, caminamos 90 y luego
comienzo a mentir y a mentir y a mentir y a mentir y a mentir, entonces no es cierto que había cambiado. ¿Sí me explico? Porque, hermano, porque lo que Dios quiere es que cambiemos, pero que nos mantengamos en ese cambio. Porque el pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo, hermano, duró Israel para eso es como le dije, como el matrimonio. El matrimonio, si tú eres fiel, pues vas a ser fiel toda la vida. Pero si en realidad no eres fiel, pues vas a ser fiel nomás mientras dura la luna de miel. Pero, ¿y después qué pasó, pues? No, pero es que mi mujer se puso bien gordita. Pero, y ahí en Canaán se van tras otros dioses. No era verdad. Es más, en el desierto llevaban 2 tabernáculos, hermano, y 2 guianzas. Tabernáculo de Moloch, la estrella del dios Renfán, pero no, el tabernáculo de Moloch no lo llevaban físicamente como el tabernáculo de Moisés, pero lo llevaban en el corazón. Es que el problema es el corazón, hermano. Yo no sé cómo está tu corazón, y tú me puedes decir, bueno, mi corazón está bien, ok, qué bueno, pero que se mantenga así, pues. Porque como le dije en un primo, dice que de pronto se vuelve comerciante con lo que tenía de Dios. ¿Cuántos niños sencillitos como Saúl, hermano? Lea la historia de Saúl, era sencillo. De una de las tribus, hermano, lejanas, olvidadas, y de pronto viene Samuel y le da la noticia de que Dios le escoge para rey. Y Saúl, hermano, como que no se sentía porque era demasiado el ser rey de Israel. Pero después hasta se hizo un monumento porque quería tener fama y le dio. Y de pronto Pablo dice, Demas me ha abandonado amando este mundo. O sea que caminaba a la par del perito arquitecto. No estamos hablando de caminaba a la par de Juan Viatoro. Estamos hablando del perito arquitecto. Hermano, con una enseñanza, una revelación, pero riquísima, hermano, como para que cualquiera que tenga hambre de Dios se mantenga pegado ahí aprendiendo. Demas me ha abandonado. Demas, hermano, andaba con Pablo de aquí para allá, escuchando. A veces el apóstol se quedaba predicando hasta, hermano, tarde en la noche, como cuando Eutico cayó por la ventana. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto tiempo caminó Demas con Pablo? A la par del perito arquitecto. No sabemos, pero de pronto se evidencia que en realidad Demas no era un discípulo, hermano, que había alcanzado niveles, sino solamente se evidenció que en realidad a Demas le gustaba el mundo. Y estaba en su corazón. Y entonces yo me dar un poquitito, hermano, en veces como ovejitas, imagínense ya tantos años pastoreando, a mí me ha tocado ver ovejas fieles, hermano, que cuando se convierten a Cristo, llegan a las primeras sillas, se sientan, hermano, y están anote y anote y anote, hermano, y son los primeros que danzan y cuánta cosa, y luego pasa un año, ya se sientan en la segunda línea, pasan 3 años, muy hermosa. Gente que estuvo conmigo por años, hermano, por años. 20, 25 años, hermano. Fieles, hermano, siempre. Llegó un momento en donde yo entrego la iglesia y bueno, comienzo otra, ellos se quedan en el lugar donde los dejé. Pero muchos de ellos cambiaron incluso hasta para. Y mientras, hermano, cuando estaban conmigo hasta mi cumpleaños me celebraban, imagínense, y pastel, y el día de mi cumpleaños, Dios le bendiga, pastor, y uno dice, no, hombre, es como aquella famosa frase que dicen, no, hombre, este es como mi brazo derecho, ¿verdad? Pero en veces uno piensa el brazo derecho y uno tiende a quedarse manco, ¿verdad? Porque llegado al Padre, el hijo menor
pareciera como que estaba apegado al padre, pero en realidad no lo estaba. Como que era fiel y como que iba a ser, cualquiera que lo miraba decía, este está siguiendo el ejemplo de su hermano mayor. No, pero en su corazón lo que quería el hijo menor era irse a revolcar con las rameras. Irse a meter a los congales y allá, hermano, tirar la carne por la ventana. Eso era lo que quería. Y al final, hermano, se evidenció. Vamos a suponer que estuvo 18 años, aunque en Israel la edad del adulto era a los 12 años. Y a los 12 años lo tomaba, por eso dice que el niño malcriado es vergüenza de la madre. Usted mira a un niño malcriado, es culpa de la madre, porque ella está el mayor tiempo con los niños. De los 12 años los tomaba el padre y ya era otra forma de proyectar y de corregir y de encauzar, hermano. Pero vamos a suponer usando las leyes mexicanas o las costumbres, ni del mundo ni del pecado, aunque ten cuidado, claro que sí. No te preocupes del hermano, de la hermana, del pastor. Ay, ¿qué va a decir el pastor de mí? ¿A usted qué le importa lo que diga el pastor, hermano? Lo que usted tiene que cuidar es su corazón, porque al final de cuentas, con el correr del tiempo, lo que se va a evidenciar es lo que usted es en realidad. Todo depende de cómo está su corazón. Eso es como el marido engañó a la mujer, sí. Sí, solamente es que así era. Engañó a la mujer y porque en realidad así era él. Fue fiel solamente cuando le convenía o mientras estaba la cinturita de Barbie, pero pasó el tiempo y engañó a la mujer. ¿Por qué le engañó? Porque era un engañador sencillamente. Porque su fidelidad no era genuina. Es tan asombroso, hermano, porque 40 años, imagínense, por ejemplo, ¿cuántos ministros comienzan fieles? ¿Cuántos ministros comienzan fieles a la palabra? Pasa el tiempo y luego las torceduras. Es como aquellos ministros, hermano, que empiezan a enseñar de que no Navidad, no 14 de febrero, no esto, no lo otro, y de pronto vuelven a eso. O sea, nunca se los corazón. Ahí lo tuvieron siempre. Ahí lo tuvieron siempre. Eso sucedió con Israel. ¿Por qué se querían volver a Egipto? Porque ahí lo tenían siempre. Hermano, muchas veces se manifiesta, hermano, mire, aparecen algunas cosas que postean, ¿verdad? En un buen Spanglish ahí en el internet. Dicen, mira, pero nunca en realidad le arrancaron. Nunca renunció a eso, sino llegó un momento donde se manifestó en realidad como es. O sea, las personas se manifiestan con el tiempo en realidad como son. Por eso es que Dios dice, solamente para probarte a ver qué había en tu corazón. ¿Acaso no sabe Dios lo que hay? Entonces, ¿a quién quiere Dios que se le evidencie? A nosotros. A nosotros. Si provocamos algún problema, hermano, porque decía en un principio, hay que cuidar el corazón. Diga conmigo, hay que cuidar el corazón. Si algo usted tiene que cuidar es su corazón, porque, hermano, se comienza fiel y después, hermano, mire, es que yo no sé. Mire usted cómo se forman las divisiones en la iglesia. ¿Quiénes las provocan? Los que están más cerca del pastor. ¿Y por qué están cerca del pastor? Porque hicieron méritos para ganarse la confianza del pastor. Y el pastor confió en ellos. Y les concedió privilegios a nuestro corazón. Ahí estuvo siempre. Ahí estuvo siempre. ¿Por qué? Porque lo que Dios no quiere es que sean cambios temporales, ¿sí me explico? Sino que sean cambios permanentes. Permanentes. Cambió mi esposo, cambió mi esposa, el hermano cambió, pero de una manera tan tremenda, pero que sean permanentes. Porque si son temporales, no fueron cambios.
no fueron cambios, hermano. Tienen que ser permanentes, porque si no, iríamos en un camino en donde vamos hacia adelante y luego hacia atrás. Y no, ese es el camino que Dios trató. Si que Dios permanece fiel aunque seamos infieles. Entonces, ¿cómo queremos parecernos a Dios? Ahora, no estoy hablando de infidelidad matrimonial porque es otro punto, pues. Hermano, hay una puerta, hay un escape donde si hubo una infidelidad, pues el divorcio es permitido, claro, todo depende del corazón. Pero mire, yo me puse a pensar, es que el punto no es alcanzarlo, sino mantenerlo siempre. Pero es mi pastor, hermano Otto, desde que hermano Otto, pero en mi corazón es pastor, con todo el respeto debido, hermano. No he cambiado, pues. Si cambiamos es porque no éramos genuinos, ¿verdad que sí? O lo hacíamos solamente por conveniencia quizá, o lo hacíamos por, quizás lo que voy a decir es muy fuerte, pero, o porque éramos hipócritas, teníamos dos caras, pero no los cambios que yo veo en la escritura, que Dios podía poner a cualquiera, hermano, y claro, se tendieron la mano porque él fue llevado, hermano, Pedro a la circuncisión y Pablo, hermano, a los gentiles, pero reconocía a Pablo cuando él quería los primeros lugares. O sea, los cambios que Dios quiere es que sean, hermano, permanentes. Diga conmigo, permanentes. No podemos ser en el 2023 una persona. Se supone que el 2024 tenemos que ser mejores. Pero que no importa, me vaya bien, me vaya mal, hermano, yo quiero servirle. Y le voy a seguir sirviendo, hermano, hasta que si envejezco más, porque en veces uno envejece y se le van uno las cabras al monte, pues ya cuando yo vea que ya estoy hablando, como decía mi abuela, babosada, pues entonces te entenderé que ya no estoy apto para estar en el púlpito, pues. Pero servirle a Dios, hermano, mire, es que, ¿qué le quiero decir con esto? Es que hay cosas que si nosotros las alcanzamos. Usted no ha conocido a aquella gente que nunca ha tenido ni siquiera dónde caerse muerto. Nunca ha tenido, hermano, nada, pues. Pero de pronto empiezan a prosperar, hermano, y tienen su casa y su carro y su negocio, hermano. Ya se empiezan a creer la mamá de Tarzán, ¿verdad? Empiezan a ver a los demás para abajo, ¿verdad? Y empiezan a hablar de que es porque la sencillez, hermano, que mostraron no era genuina. Dios no quiere cambios temporales. Dios quiere cambios permanentes. ¿Sabe por qué? Porque si el cambio no es permanente, y con esto voy terminando, vente nicho, si el cambio no es permanente, el tiempo va a evidenciar en realidad lo que somos, lo que verdaderamente somos. Y en veces, hermano, créame, se tienen sus y cuánta cosa, pero qué rico es cuando me estamos aquí todos. Ah, qué bueno. Imagínense el Padre, mira, para poder resumir todo esto, mire, el tiempo, hermano, recuérdate esto, evidenciará nuestro corazón, depende cómo está nuestro corazón. Porque muchas veces las circunstancias pasan, hermano, pasan años. Mire, la primera iglesia que pastoreé tuve un montón de gente, hermano, servicial, fiel, hermano, puntual, etc. Y póngale todos los atributos o todas las virtudes, mejor dicho, que usted pueda ponerle. Pero había una hermana, cantora, muy querida por todo el pueblo, muy querida por todo el pueblo.
Un día de pronto la veo en visión y la veo que uno de sus zapatos la suela era de este grueso. Mujer temerosa, usada, sencilla, puntual, respetuosa. ¿Dónde quedó? ¿Usted no se ha llevado tremendas sorpresas con gente? ¿Sabe por qué se las ha llevado? Porque los cambios no son permanentes. Y Dios no quiere que los cambios... Hermano, imagínese, por usar quizá un ejemplo extremo, quita la maquiladora. Él era pastor, pero trabajaba todavía ahí. Le dije, mira vos, le dije, ahí en la maquiladora tenían un altar a una virgen enorme, era una virgen enorme, hermano, enorme. Le tenían flores, le tenía fruta, estaba hasta su cajita ahí para que le echaran sus ofrendas y su banca para que se arrodillaran ahí a rezarle, hermano. Y yo le dije, mira vos, le digo, pero vos sos un hermano bien usado por Dios, pero bien usado por Dios. Pastor dice, mire, me eché una vuelta al mundo y me metí a trabajar, y ahí donde trabajaba, pues me decían, échate una chela, hombre. Yo le decía, no. Y al final, dice, pues me tomaba una, y luego otra, y me ponía hasta las chanclas, dice. Y ya cuando estaba ya hasta las chanclas, son las palabras que él usaba, me ponía a escuchar los cantos que Dios me inspiró. Y son cantos muy conocidos, hermano. De entender que tu batalla